¿Qué tal, queridos estudiantes? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Hola, Buenas hola. tardes. Qué alegría saludarlos. ¿Cómo pasaron su día? Bien, gracias. Gracias a Dios. Bien. Qué bueno. Espero que nadie haya tenido ninguna negativa novedad, ¿verdad? Que todo esté relativamente dentro de lo que Dios está permitiéndonos tener. Bueno, pues... Seguimos de crucero. Exacto. Ok, acierta, así es. Muy bien. Bueno, pues gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a esta clase que hoy vamos a continuar hablando acerca de la salud mental, que va a ser muy importante. Vamos a seguir trabajando esta ciencia de la salud que se relaciona intrínsecamente con la resiliencia emocional, la salud mental. Ok, bueno, les felicito por todas sus actividades colaborativas que van estando elaborando. A esta altura, ustedes tienen un recuadro que han identificado de manera personal, capacidades, aptitudes, yo soy, yo tengo, yo puedo y condiciones, ¿verdad? Yo estoy. Estas condiciones pueden ser condiciones favorables, pero en algunos casos, desde luego que pueden ser condiciones no favorables, pero no significa que no tengamos oportunidad de poderlas resolver, ¿verdad? Cada una de esas condiciones, ¿ok? Muy bien. Pero también estamos construyendo la casita de la resiliencia con esas mismas aptitudes, con esas capacidades, distribuyéndolas en el cuerpo de la construcción de la casita de la resiliencia. Y estamos agregando de la lista de la propuesta por la Organización Mundial de la Salud, que son aptitudes que individuos tienen o portan como parte de una óptima salud mental. Y esto es importante que lo podamos nosotros estar conscientes, descubrirlos, identificarlos, porque como vimos el concepto de salud mental, el individuo está consciente de estas aptitudes. En un momentito más vamos a mirar esa diapositiva nuevamente con el concepto de salud mental. Pero antes, quiero que podamos compartir juntos, algunos de ustedes que deseen compartir las nuevas aptitudes que identificaron, que descubrieron de acuerdo a la gran lista. Puede ser que ustedes ya hayan, de esa gran lista, ya hayan identificado algunas que tienen en el recuadro. Yo soy, yo puedo, yo estoy, yo tengo. Pero también puede ser que ustedes hayan identificado nuevas aptitudes que reconocen que ustedes tienen, con las que ustedes cuentan y que van a agregar a la casita de la resiliencia. Entonces me gustaría que alguien pueda participar y compartir de la gran lista qué aptitudes han identificado. ¿Quién abre su micrófono y puede participar? ¿Qué aptitudes identificaron nuevas? ¿Alguien que desee compartir sus aptitudes de la gran lista? ¿Recuerdan que ayer hicimos eso? A ver, Jesús, adelante. Yo encontré una relación de la gran lista. Muy bien. Tratando de resumirlas en una palabra. Autoestima sana, Okay. equilibrado, identidad, productivo, responsable, se adapta al cambio, autorrespeto, sociable, sabe estar en comunidad, conciliador, introspectivo, reflexivo, optimista, superación personal, diligente, responsable sexualmente, cuida de sí mismo, no se expone innecesariamente, no atenta contra su salud, cuida de su entorno. Perfecto, excelente. Muy potenciales aptitudes, Jesús Reséndiz. Ahora, esas aptitudes hay que vaciarlas, les decía yo, ¿verdad?
hay que vaciarlas en la casita de la resiliencia. Nuestra casita de la resiliencia que estamos construyendo tiene que irse completando, construirse, porque son aptitudes y son capacidades legítimas, son aptitudes y capacidades reales con las que se cuenta y que uno tiene que tenerlas presente porque se van a necesitar. Se necesitan y se van a necesitar. Entonces hay que tenerlas dentro de la casita de la resiliencia. Lo que hay que hacer es tratar de distribuirlas lo mejor posible. ¿Cuáles aptitudes y capacidades que estamos descubriendo de la gran lista se van a agregar en el cimiento? Se van a agregar en el primer piso, que nos habla de dar sentido de coherencia a las cosas que pues no parecen tenerlo. Luego, ¿cuáles se agregan al primer piso? En el primer piso tenemos capacidades resilientes propias, como valores, aptitudes, competencias, humor, creatividad, autoestima. Esas están distribuidas en el primer piso de la casita. Bueno, ahí va buena parte de las aptitudes, casi gran parte va ahí, y en el cimiento va otra buena parte. En el ático van capacidades resilientes, aptitudes, capacidades que estamos descubriendo que se relacionan con nuevas experiencias, que se relacionan con un nuevo aprendizaje, y ahí pueden estar también distribuidas. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que terminar de hacer con todas estas aptitudes. ¿Ok? Muy bien. Les agradezco a todos por tener su cámara prendida. Heréndida, te pido por favor que puedas prender tu cámara. Espero que nos escuches. Y Alma Ruth, que pueda estar... sí va. Ok. Bueno, todos frente a nuestra cámara. Heréndida nada más nos falta. Vianney también, que tengan encendida su cámara. Claudia, gracias, para que podamos tomar la captura de la imagen de todos los estudiantes. Espero que hasta este momento no me esté faltando nadie. Hay alguien que está tomando lista y tan pronto sea posible tener las cámaras de Vianney y de Heréndida, vamos a tomar la imagen, ¿verdad? La impresión de pantalla. Muy bien. Ok. Vamos a continuar entonces. ¿Quién más desea participar compartiéndonos las aptitudes que está identificando y que está descubriendo? Adelante, Alma, te escuchamos. Hay que abrir tu micro. ¿Ya se escucha? Sí, ya te escuchamos. Heréndida, ok. Heréndida tiene problemas con uno de sus dispositivos. Bueno, hay que volverse a conectar a ver si... ya estás aquí, Heréndida. Muy bien. Ya te veo. Okay. Muy bien, te escuchamos, Alma. Sí. En los cimientos anoté que formo parte de diferentes grupos, como son en una iglesia, en la escuela de mis hijos, en un comité, igual en un club de danza donde está mi hija, formo parte de un comité, y en la escuela donde trabajo también. Okay. Entonces formo parte de grupos. Muy En bien. la planta baja anoté, no sé si esté bien, si no ya usted me corrige. Ok. Que soy congruente con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago. Lo abrevié, creo que sí, así es. Resuelve problemas de manera conciliadora. Ok. Reflexiono. Excelente. Reflexiono. Prevengo riesgos. Ejerzo una sexualidad responsable. Muy bien. Buenos hábitos alimenticios y demás, etcétera. Prevengo riesgos innecesarios también. Eso es en la planta baja. Okay. En el primer piso anoté que estoy convencido de los valores y de los principios que poseo. El respeto a sí mismo y a los demás. Muy bien. Soy optimista y propositiva. Okay. Evito el alcohol, tabaco y drogas. En el siguiente, que es el ático, realizo actividades que me hacen crecer como persona y aprovecho el tiempo libre. Así la tengo distribuida. Está bien,
Te felicito, Alma. Está bien tu trabajo. Excelente. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Una persona más que desee participar compartiéndonos su actividad. De las aptitudes de la gran lista. ¿Recuerdan que les iba a decir de ese nombre? Las aptitudes de la gran lista. ¿Alguien que desee compartirnosla? Ok. Bueno, entonces, adelante, Eddie. Te escuchamos. Yo no la hice porque tengo un rompecabezas aquí, entonces me voy a esperar a esta clase para poder ya ir ubicando Muy bien. en la casita. Perfecto. No, no hay problema. No se preocupen. Está bien. Los que han podido avanzar es bueno, es excelente. Los que están tomando más tiempo para construir su casita es perfecto. Solamente no olviden que vamos a distribuir las aptitudes de la gran lista dentro de la casita también. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a este avance ya tenemos el recuadro con el yo soy, yo puedo, yo tengo, yo estoy, que nosotros mismos hemos descubierto bajo un autoconocimiento y una mirada de introspección. Y luego estamos construyendo la casita con esa información más las aptitudes que estamos descubriendo de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Muy bien. ¿Está bien, Herendida? Adelante. Puedes enviarlo. Muy bien, ahorita te agregamos en el siguiente dispositivo. Ok. Muy bien, ahora vamos a continuar a donde nos quedamos con los grupos vulnerables que ustedes ya están identificando a los que pertenecen y vamos a ver los determinantes sociales y ambientales. Con esta explicación vamos a trabajar los grupos vulnerables, ¿ok? Muy bien, yo les voy a presentar aquí en la pantalla una gráfica que ustedes también tienen en su hoja. Aquí tenemos el concepto de salud mental. Recuerden que es importante que el individuo se dé cuenta de sus propias aptitudes. Aquí lo estoy poniendo. El individuo se dé cuenta de sus propias aptitudes. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Dándonos cuenta de nuestras propias aptitudes. También es importante que el individuo pueda afrontar las presiones normales de la vida. Eso nos va a ayudar la resiliencia a poder afrontar las presiones normales de la vida. También es muy importante que el individuo pueda trabajar productiva y fructíferamente. Es muy importante como resultado de la resiliencia y seamos capaces de hacer una contribución a nuestra comunidad. ¿Ok? Muy bien. Habiendo repasado este concepto de salud mental, vamos a mirar ahora los grupos, cómo se clasifican los grupos distintos de los determinantes sociales, ambientales y económicos. Se clasifican en 5 grupos. Dentro de estos grupos vamos a encontrar los ámbitos microsociales a los que nosotros pertenecemos, en los que estamos inmersos, que ustedes vieron en la lista anterior. De alguna manera aquí se integran. También esta clasificación de estos grupos se dan dentro del ámbito macrosocial. Es decir, si hablamos nosotros, por ejemplo, si nosotros hablamos de la... si hablamos nosotros de la teoría de sistemas, por ejemplo, ustedes han oído un poquito acerca de eso, de la teoría de sistemas, es decir, hay un sistema, un suprasistema y un sistema, ¿verdad? Y un mesosistema. Entonces, hay diferentes grados de los sistemas. Por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema general, pero el cuerpo humano se compone de 9 subsistemas y cada subsistema del cuerpo humano viene a ser un sistema. Y dentro de los subsistemas hay otros pequeños sistemas, de modo que todo el organismo está compuesto por sistemas. Lo mismo sucede con la Tierra, con el espacio, lo mismo sucede con la sociedad.
Hay un sistema, un subsistema, ¿verdad? Un mesosistema también. Entonces, eso es como la teoría de los sistemas. Los grupos se clasifican dentro de este 5. Microambiente, el ámbito microsocial, el ámbito macrosocial y nuestro ámbito familiar personal. Son inmersos. Ahora los vamos a ver en estos 5 grupos en los que se clasifican. ¿Ok? Voy a compartirles la imagen que hace un momento ustedes, repito, la tienen en sus hojas, pero vamos a verla aquí en la pantalla. Como pueden ustedes ver, aquí tenemos los 5 grupos. Los 5 grupos en el ámbito macrosocial y del que se desprende lo microsocial son las políticas nacionales. Las políticas nacionales son precisamente las que determinan el Plan Nacional de Desarrollo en los gobiernos, los programas de acción específicos que se impulsan durante todo el ejercicio de una administración. Ahí se dan las políticas nacionales. Otro de los grupos es el grupo de la protección social. Cuando hablamos de la protección social, incluye la seguridad social, que son las prestaciones médicas, y también se da la seguridad pública, que tiene que ver con la protección de la integridad física y del patrimonio de los individuos. Luego tenemos otro grupo, el grupo de los niveles de vida. En el grupo de los niveles de vida se clasifican los servicios básicos que se deben de tener en una comunidad. Los servicios básicos de educación, alimentación, acceso a la seguridad social, la pavimentación de las calles, el acceso a la vivienda, que son necesidades, servicios básicos, la electricidad, también, por ejemplo, pues la canalización de aguas negras, etcétera. Son servicios básicos. Dependiendo de la provisión de los servicios básicos, es como se puede medir si una comunidad está en estado de pobreza, media pobreza o pobreza extrema. Va a depender de la cantidad de servicios con los que cuente. Eso determina el nivel de vida de una comunidad, de un individuo. ¿En qué se traduce el nivel de vida? Se traduce en calidad de vida o se traduce también en esperanza de vida. Entonces, por eso estos grupos son importantes, determinantes, como lo hemos mencionado, determinantes sociales, económicos, ambientales, que pueden favorecer o pueden exponer, pueden mejorar o pueden amenazar, dependiendo de la condición de estos grupos. Tenemos también el grupo de condiciones laborales. Eso va a depender de las condiciones laborales de una comunidad, de un ámbito microsocial. Si hay buenas condiciones laborales, entonces eso mejora. Si hay malas condiciones laborales, eso representa un riesgo, una amenaza. Y finalmente, el apoyo social de la comunidad. Aquí entran, por ejemplo, los programas de acción específico que los planes de las políticas de salud se determinan para los apoyos sociales. O también los apoyos sociales que se dan por medio de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, iglesias, etc. De esta manera es como nosotros estamos analizando los distintos grupos en que se clasifican los determinantes sociales, ambientales y económicos. Nosotros estamos dentro de estos 5 grupos. Las sociedades se componen dentro de estos 5 grupos, en un ámbito micro y en un ámbito macro. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a hacer con los grupos vulnerables, a los que ustedes identificaron y a los que ustedes consideran que pertenecen o pertenecieron, pero todavía marcan una condición, sea económica, física, social, de salud, emocional, etc.? El ámbito, como forma parte de mi vida, y yo formo parte del ámbito personal y del grupo vulnerable, pues se va a relacionar. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a realizar, por favor, también de tarea, que esta es una tarea que se suma al diagnóstico. ¿Ok? El diagnóstico es un documento que muestra el estado y la condición
de una determinada persona, comunidad, lugar, depende donde se realice la investigación, ¿ok? En términos muy simples. Entonces, ustedes van a elaborar un gráfico como este que está en sus hojas. Si a ustedes les gusta esa imagen, pues elabórenlo como la imagen que está en las hojas. Pueden utilizar el gráfico o la imagen que ustedes decidan, que les guste más. Lo que van a hacer es que los grupos vulnerables que identificaron los van a hacer como el gráfico que tengo aquí. Si ustedes observan, en el centro hay un dibujito, lo voy a volver a poner acá. Hay un dibujito aquí, pero en este caso, determinantes de salud, esto que está aquí, voy a señalar. Esto, aquí van a poner su nombre. Por ejemplo, Gabriel López, aquí. ¿Ok? Luego, en estos círculos que están aquí alrededor del centro de ustedes, van a poner sus diferentes ámbitos a los que ustedes pertenecen. Aquí. ¿Ok? Los van ustedes a escribir. No tienen que ser 5. No, pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3. Y si tienen 5, pues los 5. ¿Okay? Vamos a suponer un ejemplo. Yo, Gabriel López Pardo, pertenezco a un ámbito microsocial, aunque no es familiar, personal, a un ámbito microsocial de mi comunidad de familias que viven en pobreza. Otro circulito. Gabriel López Pardo pertenece a un ámbito en donde en el ámbito microsocial, no familiar, no personal, hay discriminación y violencia a los derechos humanos. Pero ¿qué tal si yo vivo en un ámbito donde tengo familias con enfermedades crónico-degenerativas? Ah, pues aquí pongo ese ámbito, tercer ámbito. ¿Y qué tal si también dentro de mi casa viven adultos mayores? Ah, pues es un cuarto ámbito. Dependiendo el número de los ámbitos, es los círculos que van a poner alrededor del centro, que es mi nombre. Lo que deseo con esta actividad es que ustedes puedan de alguna manera identificar su vida en el ámbito personal y en el ámbito microsocial, que lo vean de forma gráfica. ¿Por qué? Porque recuerden que en la salud mental estamos abordando lo que de alguna manera influye sobre mi vida. Si influye sobre mi vida, entonces eso me perjudicará y eso me afectará. Y eso puede ser una amenaza, un factor de amenaza para la salud mental. Muy bien. Ok. Hasta este punto, ¿preguntas o comentarios? ¿O todo está claro? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes tienen en su carpeta 2 cuadros. El primer cuadro representa los factores de riesgo y los factores de protección que vamos a conocer. Los factores de riesgo y los factores de protección, muy importante que lo podamos considerar, estos factores de riesgo y estos factores protectores, los del primer cuadro pertenecen al ámbito microsocial. Y los factores de la otra página, que en un momento más veremos, pertenecen al ámbito personal. Ahora bien, ¿qué es un factor de riesgo y qué es un factor protector? Los factores de riesgo son cualquier rasgo o cualquier característica que representa una amenaza a los individuos en su salud mental, emocional, física, patrimonial. ¿Okay? Eso es un factor de riesgo. ¿Qué es un factor protector? Un factor protector es todo aquello que me sirve de respaldo, de escudo, de amortiguador, de protección, valga el pleonasmo, contra los factores de riesgo que puede haber en mi vida. Entonces, tenemos
factores de riesgo en nuestra vida y tenemos factores protectores. Este primer cuadro pertenece al ámbito de los factores de riesgo y factores protectores microsociales de nuestros ámbitos, ¿ok? No son personales. Por lo tanto, no puedo modificarlos del todo. No depende de mí la modificación de estos factores protectores y de estos factores de riesgo, ¿ok? Pero voy a utilizar factores protectores para protegerme, cubrirme y amortiguarlos. Les voy a dar un ejemplo cómo se entiende el factor de riesgo, ¿ok? Recuerden, un factor de riesgo es todo aquello que de alguna manera me expone mi integridad física, emocional, mi salud mental, patrimonial, etc. Un ejemplo, los rayos del sol son un factor de riesgo para contraer cáncer de piel. Si yo me expongo demasiado tiempo a los rayos directos del sol, me estoy exponiendo. El factor de riesgo es el rayo del sol. Me expongo y ¿cuál es el resultado? Puedo desarrollar cáncer de piel. Otro ejemplo, un factor de riesgo es el fumar. El cigarro, el consumo de tabaco o de drogas o de alcohol es un factor de riesgo que me expone a que yo desarrolle un trastorno mental de adicciones, ¿verdad? Por consumo de sustancias. Entonces, todo factor de riesgo me expone a que yo pueda padecer alguna patología, algún trastorno mental y algún problema de salud físico, ¿okay? Y eso es lo que me tengo que proteger. Muy bien, entonces, los determinantes sociales pueden dar, decía yo, sociales, ambientales y económicos. Pueden representar una mejora o una amenaza. Aquí están los factores protectores y factores de riesgo. Necesito un voluntario o una voluntaria para que lea, por favor, el recuadro que tenemos aquí debajo del gráfico. A ver, Tania, ¿puedes leerlo? ¿Sí? Factores de riesgo. Acceso a drogas y alcohol, aislamiento, falta de educación, transporte y vivienda, rechazo social, desorganización de la comunidad, circunstancias sociales deficientes, nutrición deficiente, pobreza, injusticia racial y discriminación, desventaja social, violencia y delincuencia, guerra o inseguridad social, estrés laboral, desempleo. Factores de protección. Fortalecimiento, integración social, interacciones personales positivas, participación social, responsabilidad social y tolerancia, servicios sociales y apoyo social y redes comunitarias. Entre otros, ¿verdad? Muy bien, Tania, gracias. Entre otros factores protectores que pudiesen desprenderse del ámbito microsocial, con los que pudiéramos contar, como seguridad social, como protección a la salud de la seguridad social, como seguridad pública, son factores de protección, ¿verdad? Muy bien. Ahora, como ustedes pueden notar, también tienen que identificar los factores protectores y los factores de riesgo. En el caso de los factores de riesgo, ustedes identifiquen qué factores de riesgo se encuentran inmersos en mi comunidad, en mi ámbito microsocial. ¿Qué factores de riesgo hay en este ámbito? Entonces, es importante que nosotros podamos identificar estos factores de riesgo. ¿Ok? Muy bien. Sí, sí puede. Adelante. Parece que sí, si licenciada Mariana nos ayudas a responder este chat, te lo agradeceré mucho. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Ahora, la grabación. Tenemos violencia y delincuencia, desventaja social, inseguridad social, tenemos acceso a drogas y alcohol. Entonces, son estos los factores de riesgo en mi comunidad
que exponen a las familias, nos exponen, representan una amenaza. Entonces, yo los tengo que tener ahí presentes porque les dije en la clase de ayer, vamos a encontrar, como mencioné a Nancy Alegría, vamos a encontrar el porqué de las crisis, porqué de los duelos, porqué de las adversidades que estamos viviendo. Y cuando identifico los porqués, entonces puedo trabajar los factores protectores y puedo trabajar las capacidades resilientes a fin de encontrar sentido de coherencia, a fin de construir resiliencia y superar todas esas crisis y adversidades en las que hemos vivido. Entonces, es por eso que necesitamos identificar los factores de riesgo. Ahora, también identifiquen los factores protectores con los que se cuenta. Si es que se cuenta, ¿verdad? Como yo repito, no contamos con seguridad pública, no contamos con seguridad social, no contamos con servicios básicos, que es un nivel de vida, pero esos son factores de riesgo. Pero factores protectores, ¿con qué contamos? Es importante también identificar con qué cuento para saber en qué me voy a apoyar, con quién me voy a apoyar para hacer frente a las exposiciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así es como se ven los factores de riesgo y protectores que se desprenden de los determinantes sociales, ambientales y económicos. Ahora, den vuelta a su hoja. En la siguiente página tenemos un gran cuadro. Este gran cuadro muestra los factores protectores y los factores de riesgo del ámbito microsocial. Esto ya es muy personal. También tienen que identificarlos. Van a seleccionar, van a palomear los factores protectores que identifiquen y van a palomear los factores de riesgo que identifiquen con los que cuentan. ¿Ok? Muy bien. Voy a necesitar dos participantes. Uno va a leer factores de riesgo y el otro va a leer factores de protección. Muy bien, Eddie, por favor, factores de riesgo y Sony, factores de protección. Adelante, Eddie. Factores de riesgo: fracaso académico, déficit de atención, cuidar a pacientes crónicamente enfermos o dementes, abuso y abandono de menores, insomnio crónico, dolor crónico, embarazos tempranos, abuso a ancianos, inmadurez y descontrol emocional, uso excesivo de sustancias, exposición a la agresión, violencia y trauma, conflicto familiar o desorganización familiar, soledad, bajo peso al nacer, clase social baja, enfermedad médica, desbalance neuroquímico, enfermedad mental de los padres, complicaciones perinatales, pérdida personal, duelo, habilidades y hábitos de trabajo deficientes, discapacidades de lectura, discapacidades sensoriales e impedimentos orgánicos, incompetencia social, eventos de mucha tensión, consumo de sustancias durante el embarazo. Wow. Muchas gracias, Eddie. Muy bien leído. Como podemos notar, la lista es larga, porque no significa que vamos a padecer todos estos factores de riesgo, pero lo que necesitamos es tratar de que podamos nosotros descubrir cuáles de estos factores de riesgo a cuáles estoy expuesto. Y estos son del ámbito personal, en nuestra familia y en el ámbito nuclear, en la familia nuclear. Les pido de favor que seleccionen de toda esta gran lista cuáles factores de riesgo ustedes son parte de su vida. ¿Cuáles? Porque estos son determinantes para un estado de salud deficiente si no se trabajan, si no se atienden. ¿Okay? Ahora, veamos los factores de protección. Por favor, Sonia, ¿verdad? Adelante, Sonia, puedes abrir tu micrófono. Factores de protección:
capacidad para afrontar el estrés, capacidad para enfrentar la adversidad, adaptación, adaptabilidad, autonomía, estimulación cognitiva temprana, ejercicio, sentimientos de seguridad, sentimientos de dominio y autocontrol, buena crianza, alfabetización, apego positivo y lazos afectivos tempranos, interacción positiva entre padres e hijos, habilidades de resolución de problemas, conducta prosocial, autoestima, destrezas vitales, habilidades sociales, manejo de conflictos, crecimiento socioemocional, manejo del estrés y apoyo social de la familia y amigos. Excelente. Muchas gracias, Sonia. ¿Ok? Como podemos notar, contamos con factores protectores también. Y los factores protectores amortiguarán y nos ayudarán a hacer frente y a cubrirnos de los factores de riesgo. Pero hay que aprender a que nosotros podamos manejar los factores protectores, las capacidades resilientes. El asunto en la vida de los seres humanos es que a veces los seres humanos, por ejemplo, hay un caso de una joven que lamentablemente a la edad adolescente su padre la abandonó. Entonces ella sufrió un abandono, ¿verdad? Eso es una pérdida. Entonces, los factores de riesgo a la que ella se expone, aquí se encuentran en esta lista uno de ellos. Pero, ¿qué es lo que pasa? He tenido una plática con esta joven, esta adolescente que ya está por terminar su carrera, está estudiando una ciencia de la salud que se llama enfermería, y a pesar de ese perfil que tiene que ver con la salud, ella está sufriendo mucho. Ella tiene un trastorno mental que veremos más adelante que se llama conducta autolesiva y tentativas de suicidio. Se ha cortado muchas veces las venas, la han llevado a internar, ha traído crisis a su mamá, a su hermanita menor, ha vivido cuadros muy deprimentes, muy tristes, se ha intentado quitar la vida varias veces. Ella tiene que tomar tratamientos ya médicos, psiquiátricos, porque a pesar de que es una joven de 22 años más o menos, 21, 22, presenta fuertes y graves problemas emocionales y trastornos mentales. Cuando yo platiqué con ella, yo le dije, a ver, haz tu lista de capacidades y aptitudes de las que tú estés verdaderamente consciente y plenamente consciente que tienes. Entonces ella empezó a hacer su lista, yo soy, y luego yo puedo, yo estoy y yo tengo. Y era de esperarse. Es una joven con potencial, una joven con talentos, con habilidades, con capacidades. Pero la pregunta, el dilema, ¿cuál es? ¿Olvidas todo eso? ¿Te concentras en los factores de riesgo, en tus carencias, en los duelos, en los problemas y olvidas todo lo que tienes para convertirte en un ser humano resiliente? Y decides no tomarlo en cuenta, decides no aplicarlo y entonces te entregas al dolor, te entregas al sufrimiento y terminas tomando decisiones fatales. Por eso es muy importante y por eso es vital el autoconocimiento, la introspección. Por eso es necesario la reflexión, como les decía en los objetivos, aprender, identificar, reflexionar y aplicar el conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que aprender a mirar con qué cuento. Por eso les insisto tanto en su casita de la resiliencia y en sus actividades. Porque ¿con qué cuento? Cuento con una red social, por ejemplo, yo le pregunté en la red de apoyo, le dije, ¿tienes mamá? Sí, claro. ¿Te ama? Sí, me cuida y ella pues sufre mucho y me lleva al doctor. ¿Y tu hermana? No, pues mi hermana es menor, ¿qué edad? 12 años, una niñita. ¿Te cuida, te quiere? Sí, ella me ha ayudado cuando he estado en crisis, me ha detenido el cuchillo. O sea, imagínate los cuadros.
Luego le pregunto, ¿crees en Dios? Sí, claro, creo en Dios. Entonces tú tienes una red social de apoyo, tienes un fundamento. Tienes que tratar de encontrar sentido de coherencia a lo que pasó, que no tiene razón de haber pasado, pero tu papá te abandonó. ¿Qué sentido puede tener? Ahora, hablando, tú te sientes, etcétera, va la terapia, pero la autoestima, las aptitudes, las capacidades, las experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede con un ser humano, con un individuo lleno de potencial, lleno de capacidad, que se abandona y decide quitarse la vida o deprimirse o volcarse a los vicios, a las adicciones? Olvida sus capacidades. Por eso el concepto de salud mental dice que el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes. Por eso lo establece así la Organización Mundial de la Salud. Por eso tenemos que darnos cuenta de nuestras propias aptitudes, porque eso me permitirá, la segunda parte del concepto de salud mental, afrontar las presiones normales de la vida. Y cuando yo tengo capacidades de afrontamiento, que las veremos en capacidades resilientes, yo puedo trabajar la tercera parte del concepto de salud mental, fructífera y productivamente. Porque la niña trabaja, ya hace sus prácticas, va a la escuela, pero no lo hace fructífera ni productivamente. Y finalmente contribuyo, soy capaz de contribuir con mi comunidad. Eso es un estado óptimo de salud. Por eso es importante que ustedes seleccionen sus factores protectores. Seleccionen sus factores protectores personales, factores protectores microsociales. Estén conscientes de sus aptitudes y de sus capacidades. Y obviamente que al estar conscientes vamos a tener el ejercicio de estar aplicando todo este conocimiento a los problemas emocionales, mentales que estemos presentando y que estemos atravesando. ¿Ok? Para eso nos sirve el conocimiento, para que lo convirtamos en un capital que nos ayude a salir adelante, reconstruirnos, como dice un término de la resiliencia. ¿Con qué me reconstruyo? Pues con mis capacidades. ¿Con qué desarrollo un comportamiento vital positivo frente a la destrucción? Como dice Stefan Van Stendel, pues con mis capacidades. De esa manera lo puedo hacer. Cuando doy el curso de inteligencia emocional, abordamos mucho el manejo, ¿verdad? Porque aquí vemos capacidades de afrontamiento, pero en la inteligencia emocional trabajamos cómo me comporto, cómo actúo, cómo pienso, cómo manejo mis emociones. Es muy diferente. Es un poquito, se complementa resiliencia e inteligencia, ¿verdad? Como uno solo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Fíjese bien. Hasta este punto, lo que va a hacer usted es que los factores de protección personales, esta gran lista, usted los va a seleccionar también. Pero algunos de estos, de hecho todos, pueden ir en la casita de la resiliencia. Va a meterlos en la casita de la resiliencia también. ¿Ok? Así que la casita de la resiliencia cada vez se hace más gorda, ¿verdad? Cada vez se hace más grande, cada vez está más completa, cada vez se complementa más. Y usted va a construir una casota de la resiliencia con mis propias capacidades que yo identifiqué de mi propia conciencia, autoconocimiento. Luego, las aptitudes que descubrí en la lista de la Organización Mundial de la Salud. Luego, los factores protectores personales que me doy cuenta que tengo. Y aquí se puede usted ver adaptabilidad, autonomía, buena crianza, autoestima. Usted puede, y los mete en la casita de la resiliencia. La casita va a crecer. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ir aumentando. La casita casi no termina hasta este punto. ¿Okay? Porque eso es construcción de la resiliencia. Adelante, Eddie. Tu micrófono. Sí, bueno, quería comentar que, pues de alguna manera, todos
a través de las experiencias de la vida, porque bueno, la mayoría venimos, ¿verdad?, de familias disfuncionales, y a través de experiencias de la vida, buenas y malas, pues hemos aprendido a ser resilientes, no de esta manera como tú la enseñas, quizá de una manera empírica, ¿verdad? Correcto. Pero en la medida que vamos creciendo y madurando, vamos descubriendo otros recursos, ¿verdad? Otras capacidades a través de maestros, mentores, ¿verdad? Y de alguna forma salimos adelante. Claro que cuando ya aterrizamos de una manera más específica, por ejemplo, estos cursos, bueno, claro, pues el espectro se abre, ¿no? La visión se abre. Y bueno, en lo personal, como pastor, nosotros trabajamos mucho sanidad interior, ¿verdad? Con las personas. Y bueno, pues eso nos llevó a mí y a mi esposa a primero estar bien nosotros, ¿verdad? Para poder, porque nadie puede dar lo que no tiene. Correcto. Entonces, pero de alguna manera, con todo esto, bueno, pues creo que muchos sin saber se están volviendo resilientes o formamos resiliencia de alguna forma sin saber, ¿verdad? Pero en la medida que vamos creciendo, vamos madurando, claro, hay cosas que están fuera de nuestro alcance, Sí, por ejemplo, exacto. la muerte, Sí es. ¿verdad? Vaya, pero hay situaciones de riesgo, por ejemplo, estas tragedias que vemos de la inseguridad que afectan a familias, o sea, de un día para otro esos tipos te cambian la vida, ¿no? Así es. Entonces, de alguna manera hemos aprendido a vivir con eso, con esa resiliencia, ¿no? Sí. Sí, correcto, Edith. Excelente. Tu exposición es completamente clara y correcta. Y este curso nos da herramientas para lo que mencionas, la sanidad interior, la pedagogía, la aplicación para ayudar a las personas a recuperarse. Obviamente con un proceso de manejo, de instrucción, de dirección, eso favorece mucho. Muy bien, excelente. Entonces, hasta este punto, el diagnóstico va a este nivel. ¿Ok? Les voy a comentar cómo va a ir su diagnóstico. Ustedes van hasta este punto, hasta este momento de la clase, tienen su recuadro de yo soy, yo tengo, yo puedo, yo estoy. Luego tienen su casita de la resiliencia que va a quedar más completa con esas capacidades dentro, más la lista de las aptitudes que identificaron se distribuye ahí, más los factores protectores que identifican de esta lista personales. Ahí se incluyen. Habrá algunos que ustedes ya los seleccionaron antes, entonces ya no se duplica, ¿verdad? Ya están ahí, solamente se agregan los otros. Y luego van a tener debajo de la casita de la resiliencia su gráfico con los ámbitos, perdón, con los grupos vulnerables, ¿ok? El gráfico, mi nombre y el 1, 2 o 3 o 4 grupos vulnerables a los que pertenezco, ¿ok? Luego, el recuadro, van a ser un cuadro, como 2 cuadros. El primer cuadro con los factores de riesgo y protección del ámbito microsocial que seleccionaron de este primer cuadro. Aquí hay, por ejemplo, 10 o 12, pero ustedes a lo mejor seleccionaron 4 o 5. Bien. Factores protectores, hay como 9. Ustedes seleccionan 3 o 2 o 1, de acuerdo a lo que cada quien tiene en su ámbito microsocial. Luego, otro cuadro donde ustedes van a describir los factores de riesgo personales que identificaron de esta lista de su vida, ámbito personal familiar.
Y del lado derecho, los factores protectores que reconocen y que esos mismos los mandaron a la casita de la resiliencia. ¿Ok? Entonces, de esa manera ya llevan un diagnóstico más completo. ¿Qué dice el diagnóstico? Capacidades, casita de la resiliencia, grupos vulnerables, factores protectores y de riesgo de micro y factores protectores y de riesgo personales. Así es como se va a presentar el diagnóstico gráficamente e ilustradamente de su propia situación. ¿Ok? ¿Les parece? Este material les va a servir mucho de autoconocimiento porque vamos a entrar de lleno a un punto, más adelante, de resolución de problemas y conflictos. ¿Ok?